Estimados participantes, permítanme presentarles un tema de gran importancia profesional, técnico y práctico para el desarrollo de la investigación científica. Es el tema del diseño de base de datos. En este caso particular lo abordamos el tema diseño de base de datos con el software estadístico SPSS. Statistical Package for Social Science, que es su nombre original. A continuación, vamos a explicar de una forma sencilla y práctica diferentes procedimientos dentro del SPSS para el diseño de bases de datos estadísticos. Para ello, se implementará la ficha de recolección de datos de campo o de datos clínicos o datos de laboratorio, ficha de recolección de datos que permite implementar los diferentes tipos de variables estadísticas que hemos estudiado en la conferencia anterior. Estos son dos variables cuantitativas, continua o discreta, dos variables cualitativas nominales u ordinales, más dos variables que yo le llamo variables híbridas para comprensión general, que son variables realmente nominales, pero que han sido transformadas en variables de categoría y por lo tanto son variables discretizadas que se transforman de nombres a variables discretas. Por eso se llaman variables de categoría o discretizadas. Y las variables dicotómicas igualmente es una variable nominal que ha sido transformada a variable discreta, con la particularidad de que las variables dicotómicas solo tienen dos categorías: 1 sí, 0 no, que denotan estados opuestos, es decir, dicotómicos. A continuación presentamos estos procedimientos práctico profesional de cómo crear una base de datos en SPSS. El SPSS trabaja en dos escenarios. Este que está iluminado aquí en color amarillito se llama vista de datos, es para introducir datos. Este que se llama vista de variables es aquí donde se diseñan las variables estadísticas para evaluarlas. El procedimiento profesional, hay muchos procedimientos de cómo hacer esto. Desde el procedimiento empírico de escribir una por una las variables, hasta el procedimiento profesional al que me voy a referir. Las variables se copian en la columna de etiqueta, una por una, y luego se van definiendo el tipo de variable en esta opción dentro de tipo. Entonces vamos a etiqueta y ahí empezamos a copiar una por una las variables estadísticas. Vamos a implementar entonces el formato, técnica y contenido de la ficha de recolección de datos, sean estos datos de campos o datos clínicos o datos de laboratorio. En principio vamos a explicar el diseño particular de cada una de las variables estadísticas. Dos variables cuantitativas, dos variables cualitativas, más las dos variables que yo le llamo variables híbridas. Es necesario recordar qué es una base de datos. Una base de datos, en pocas palabras, es una estructura digital de almacenamiento de datos e información, en donde se organizan dos componentes estructurales fundamentales para el diseño de base de datos estadísticos. Estos componentes son llamados las filas y las columnas, los cuales
son dos componentes estructurales de informática de carácter universal que no son exclusivos del SPSS, sino que más bien son propios del Database Management System o DBMS, o en español llamado Sistema Gerencial de Base de Datos. Este es el principio general que implementan todos los software estadísticos para el procesamiento de datos estadísticos. A continuación, se explica el significado esencial de cada uno de estos dos componentes. Las filas representan la información de las personas, los individuos, los pacientes. En términos informáticos se llama el registro. Y estrictamente hablando, en estadística, las filas representan las repeticiones estadísticas. Por otra parte, las columnas de la base de datos representan el campo, en términos de informático, es el lugar digital donde se guardan los datos e información. Y en términos estadísticos, el campo es el que contiene la información específica o el dato de cada registro. Se observan estas filas y columnas en el escenario o pestaña del SPSS que se llama vista de datos. Básicamente existen tres tipos de bases de datos: bases de datos estadísticas, bases de datos documentales y bases de datos georreferenciadas. De esas tres tipos de bases de datos, nos vamos a referir en esta videoconferencia a los procedimientos para el diseño de una base de datos estadística. Para iniciar la explicación de estos procedimientos, se toma como punto de partida la ficha de recolección de datos, tal como se observa en la pantalla de la videoconferencia. En principio, este procedimiento consiste en copiar una por una el texto de las variables estadísticas que están en la ficha de recolección de datos y se van copiando ordenadamente en el escenario o pestaña vista de variables del SPSS. Específicamente se van copiando en la columna etiquetas, que es donde se realiza el diseño particular de cada una de las variables estadísticas. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser así? Porque el SPSS, al pegarle el nombre de la variable en la columna de etiqueta, genera o crea automáticamente una variable estadística cuantitativa continua de 8 enteros y 2 decimales. A continuación, se debe ir a la columna tipo de variable y ahí definir los detalles particulares de cada variable. Si es numérica, solo se debe dejar 0 decimales. Si es de categoría, se debe definir el número de enteros y dejar 0 decimales. Por supuesto que en el caso
de que la variable sea de categoría, se deben declarar los valores de cada categoría. Y en consecuencia, también se deben declarar los datos perdidos, a los cuales nos vamos a referir un poco más adelante en esta videoconferencia. Bien, vamos a explicar a continuación cómo diseñar una base de datos estadística. Lo primero que se debe de hacer es copiar la primer variable de la ficha de recolección de datos llamada nombre y apellidos del estudiante. La copiamos. Pegamos la variable, botón derecho, pegar. Y ahí sale la variable nombre y apellido del estudiante. Y aquí surge la pregunta profesional. Para hacer el diseño de la base de datos, esta es la pregunta clave, la pregunta profesional. Nombre y apellido del estudiante. Por su naturaleza, ¿qué tipo de variable estadística es? Respuesta, es una variable nominal. Cuando tengo variable nominal, surge una segunda pregunta. Por su naturaleza, ¿qué tipo de variable es? Nominal. La segunda pregunta, por el objetivo de estudio, ¿para qué quiero esta variable? ¿Para análisis estadístico o es una variable de referencia o administrativa? Para tener información guardada. Si la respuesta es análisis estadístico, entonces yo debo convertirla en categoría. Si la respuesta es que la variable es de referencia, entonces la dejo como una variable cadena, es decir, para escribir un montón de letras. Ok, entonces nombre y apellido, ¿para qué quiero esta variable? ¿Para análisis estadístico? No, es para referencia, para saber cómo se llama el paciente, dónde vive el paciente, la dirección de su casa, etc. Entonces vengo aquí en tipo, marco ahí cadena, porque no la quiero para análisis estadístico. Y le voy a poner 80 caracteres, quiere decir 80 letras que puedo escribir. ¿Listo? Y luego esta es la variable que en esta columna le pongo un código que la identifique. Le voy a poner en este caso nombre. Entonces aquí tengo ya la variable nominal como variable cadena de 80 caracteres con el código nombre, ¿verdad? Entonces me voy de nuevo a la boleta o a la ficha de recolección de datos y voy a tomar de la variable nominal. Ahora voy a tomar una variable nominal, pero que por su objetivo ya sabemos que es de categoría. Veamos, la variable procedencia. La copio debajo de etiqueta, en la segunda línea, botón derecho, pegar. Viene la pregunta profesional. La variable procedencia, por su naturaleza, ¿qué tipo de variable es? Por su naturaleza ella es nominal. Entonces todas las nominales necesitan la segunda pregunta. Por el objetivo de estudio, procedencia, ¿para qué la quiero? ¿Para hacer análisis estadístico o no? Pues sí, la quiero para análisis estadístico. Entonces ese es el caso de que las variables nominales se transforman en variables de categoría. ¿Cómo se transforma en variable de categoría? Tipo. En tipo, vamos a la columna tipo y ahí le digo que es una variable numérica. Procedencia tiene 3 categorías nada más: urbana, semiurbana y rural. Entonces se puede definir con un entero. Y toda variable transformada es una variable que se va a transformar en variable cuantitativa discreta, por lo tanto tiene 0 decimales. Y aquí le pongo un código. En la columna nombre se pone un código. Ya van a ver para qué es estos códigos. Y aquí le voy a poner procedencia. Aquí le podría poner en el título procedencia del estudiante. Recuerden una recomendación muy sana. En las etiquetas ustedes tienen el rótulo que va a aparecer posteriormente en los cuadros y en las figuras en los análisis estadísticos posteriores.
Por lo tanto, en las etiquetas usted no cometa errores gramaticales ni de ningún tipo, porque esto aparece en los resultados finales y por lo tanto va a tenerlo que corregir después en Word. Y son muchos errores. En cambio, en la procedencia, pues no importa si ponen mayúsculas, minúsculas, errores, no importa. Lo que sí importa es que en este código sea un conjunto de caracteres juntos. No se puede poner espacio ni caracteres especiales como signos de interrogación, etcétera, signos de admiración, etcétera. Aquí sí se puede poner todo eso. Entonces aquí hay que tratar en etiqueta hay que evitar todo tipo de errores gramaticales, ¿verdad? Porque van a repercutir en la calidad del informe final. Regresamos de nuevo a la boleta de la ficha de recolección de datos. Es un prototipo que tiene todos los tipos de variables. Ya hicimos una variable nominal de cadena, ya hicimos una variable nominal de categoría. Ahora vamos a hacer una nominal, ahora vamos a hacer una cualitativa de tipo ordinal. Quiere decir que es una variable con jerarquía, con orden de importancia. Aquí tenemos una variable que es la CAD5. ¿Cómo valora usted su dominio del software estadístico antes de este curso? Esta es una variable que se llama Likert. Es una variable Likert. Entonces ya sabemos que esta es una variable ordinal. Entonces la copiamos, nos vamos al SPSS, nos ponemos debajo, en la columna de etiqueta nos ponemos debajo de la segunda línea, la variable anterior, y ahí pegamos la variable Likert. ¿Cómo valora usted su dominio del software SPSS? Y aquí, en tipo, las variables ordinales son variables de categoría, por definición. Y una variable Likert, por definición, es 1, 0. ¿Por qué? Porque las variables Likert tienen 5 categorías, y 5 categorías se definen con un entero. Y los decimales, toda variable transformada no tiene decimales porque es una variable discreta. Las categorías solo admiten números enteros. Entonces ponemos 1, 0. Esta es la variable Likert. Y aquí le ponemos, en la columna nombre, le ponemos un código que puede ser var Likert. Yo le voy a llamar 1 porque hay varias variables Likert. Entonces la variable Likert 1. ¿Cómo valora su dominio del SPSS antes de este curso? Anchura 1. Decimales 0. Toda variable transformada, toda variable de categoría tiene 0 decimales. Y ahora abordaremos un tema muy especial. Cuando yo tengo variables de categoría, necesito definirle cuáles son las categorías que están en la boleta. Por ejemplo, la procedencia, hay que venir aquí y decirle la categoría 1, ¿cómo se llama? Entonces me voy a la boleta, y miro que procedencia, el primero se llama urbano. Me voy para allá y copio la etiqueta urbano. Añadir. El número 2, ¿cómo se llama el número 2? El número 2 se llama rural. Y lo copio, lo pego ahí, añadir. Y el número 3, ¿cómo se llama la categoría número 3? De la procedencia, periferia urbana. Vengo y lo pego aquí, añadir. O sea, tengo 3 categorías en la procedencia. 1 urbano, 2 rural, 3 periferia urbana. Son 3 valores válidos, de 1 a 3. Y por lo tanto, cuando hay valores válidos en categoría, deben haber valores perdidos. ¿Qué son los valores perdidos? Son aquellos valores no declarados como categoría válida, pero que a la hora de introducir los datos podemos cometer un error humano al meter los datos y metemos un número que no corresponde. Entonces el software hace un filtro de control de calidad extrayendo los datos perdidos. O sea, datos perdidos no es que se perdió el dato, sino que el dato perdido es un dato erróneo que nosotros lo metimos a la base de datos inconscientemente, involuntariamente, pero que no puede quedar ahí, hay que corregirlo porque es un dato malo. Eso quiere decir dato perdido en SPSS. Entonces se define el rango de datos perdidos, que son el complemento. Vale de 1 a 3, entonces no vale de 4 hasta 9. Y el 0 no vale. Ahora, ¿cómo sé yo que vale hasta 9? Porque la variable tiene un dígito y con un dígito puedo declarar 10 categorías. Comenzando de 0 hasta 9 son 10 categorías. Si comienzo de 1 son 9 categorías, pero el máximo siempre es 9. Y el 0 no vale, no es una categoría declarada.
Entonces ahí me queda el 4 hasta el 9 y el 0 son valores perdidos. ¿De qué? De la procedencia que tiene 3 categorías válidas. Ahora veamos la Likert. La Likert es una variable de categoría que tiene siempre 5 categorías. Hay que escribir las 5 categorías. Me voy a recolección de datos y voy a copiar la categoría 1, se llama muy malo. Y lo pego ahí, añadir. La categoría 2 se llama malo. Y lo pego ahí, añadir. La categoría 3 se llama regular. Y lo pego ahí, añadir. La categoría 4 se llama bueno. Y lo pego ahí, añadir. La categoría 5 se llama muy bueno. No es necesario poner los números que tiene la variable Likert, son códigos que no son necesarios, porque la etiqueta contiene el nombre, los códigos los pone el SPSS. Entonces pego ahí el 5, la categoría 5, que es muy bueno, añadir. Entonces con la variable Likert, ¿cómo valora usted su dominio del SPSS antes de este curso? Hay 5 categorías válidas. Acepto. ¿Y cuál sería su dato perdido? O sea, los valores no declarados son el complemento. Si ella vale de 1 hasta 6, entonces los valores no válidos son el complemento. Vale de 1 a 5, perdón. Repito, la variable Likert tiene valores válidos declarados de 1 a 5. Los valores no declarados, que pueden ser erróneos, están en el rango del complemento, que son 6 hasta 9. Y el valor discreto es 0, porque el 0 no está declarado dentro de la variable Likert. Entonces el dato perdido es 6 a 9 y el 0. Ahí está, miren. Entonces ahí tenemos datos perdidos. Aquí hay una lección aprendida muy importante. Cuando una variable nominal se convierte en categoría, hay que declarar la categoría. Y por lo tanto hay que declarar, en segundo lugar, los datos perdidos. La otra variable nominal, la que es ordinal, la que tiene jerarquía, orden de importancia. Esta variable, de hecho, es una variable de categoría. No importa cuántas tenga. Si es Likert, tiene 5 variables. Si es estado de un paciente, tiene 4 categorías. Si es una variable hedónica, puede tener 7 o 9 categorías. No importa cuántas categorías tengan. Esas categorías se declaran en la columna valores. Se declaran una por una. Y después, como consecuencia de que existen valores válidos, también existen valores no declarados, que no son válidos. Pero si no son válidos, ¿para qué los ponemos? Muy sencillo, porque cuando estamos digitando los datos, metiendo la boleta, podemos cometer errores humanos de un valor no declarado. Y a eso se le llama datos perdidos, precisamente para que el sistema los capture, esos datos perdidos o valores erróneos, y los pone aparte para que yo después lo vaya a corregir. Ese es un filtro de calidad que hace el SPSS, muy bonito. Vamos a continuar entonces. Ya tenemos 2 variables, ¿verdad? La nominal administrativa, la nominal de categoría, la nominal Likert. Ahora vamos a hacer la variable cuantitativa. La variable cuantitativa puede ser discreta o puede ser continua. Por ejemplo, la edad es en años. La edad en años es una variable cuantitativa discreta. Vamos a copiarla, la llevamos al SPSS, la pegamos debajo de etiqueta, la pegamos ahí y dice edad en años del paciente. Viene la pregunta del millón. Por su naturaleza, ¿qué tipo de variable es? Edad del paciente en años. Es una variable cuantitativa discreta. Entonces venimos aquí en tipo de variable numérico y le decimos que si es discreta tiene 0 decimales. Las discretas no tienen decimales, solo tienen números enteros. La edad de un paciente, ¿con cuántos números enteros puedo declararla? Si el paciente llega hasta 99 años, puede tener 2 enteros, 99.
Pero si el paciente puede tener 100 años, 101, 102, más de 100 años, entonces necesita 3 enteros, un 1 y 2 ceros. Entonces quiero ponerle que lo voy a dejar con 3 decimales para permitir que un paciente de 100 años o más de 100 años pueda entrar al sistema, aceptar. Y aquí le pongo un código. Recuerden que el código es un nombre de referencia nada más. Le voy a poner edad paciente. Cuando yo tengo, otra lección aprendida, cuando yo tengo variables numéricas, no se tienen que declarar los valores, porque no son necesarios realmente. Y si no necesito declarar las categorías, pues tampoco necesito declarar los datos perdidos. Entonces vamos a pasar a la siguiente variable, que es una variable cuantitativa, numérica, continua. En este caso vamos a tomar como ejemplo nota 1 del paciente. Copiamos, nos vamos al SPSS, debajo de la columna etiqueta lo pegamos, botón derecho, pegar. Nota 1 del paciente. Por su naturaleza, la variable nota del paciente, ¿qué tipo de variable es? Es una variable cuantitativa continua. ¿Cómo lo decimos al SPS que es una variable cuantitativa continua? Nada. Él automáticamente crea variables continuas, siempre. Y esa variable continua se llama 8,2. Es una variable que puede tener muchos enteros, hasta 8 enteros y 2 decimales. Si es continua, tiene decimales. Son las únicas que llevan el 8,2. Aquí le ponemos un código que puede ser nota 1 y ya está. Nota 1 es una variable continua, 8,2, y la podemos dejar así. Si razonamos que la nota de un estudiante tiene como máximo 3 dígitos, hasta 100 puede llegar una nota de un estudiante, entonces yo le puedo bajar los decimales aquí y la dejo en 3 y ya está. Dejo 3 enteros, puede tener 100 el estudiante, y 2 decimales porque es continua por su naturaleza. Ya tengo una variable discreta, edad del paciente, continua, nota del estudiante, y finalmente solo me faltaría hacer la variable dicotómica. La variable dicotómica en la boleta o ficha de recolección de datos clínicos la vemos en una tabla de múltiples variables dicotómicas. Las variables dicotómicas se escriben en lenguaje binario, 1 sí, 0 no. En SPSS podemos pegar, porque son del mismo sistema de Microsoft Word. Se pueden pegar las variables todas en su conjunto. Venimos aquí y sombreamos. Son 5 variables, 1, 2, 3, 4, 5. Sombreamos 5 variables y las pegamos. Las pegamos, las 5 variables. Ahí están, todas a la vez, ¿verdad? Él va a crear 5 variables nuevas que son dicotómicas. Las dicotómicas son variables de categoría. Pero hagamos la pregunta profesional. Estas variables que aquí aparecen como sí o no, por su naturaleza, ¿qué tipo de variables son? Ellas son variables nominales. Por su naturaleza, una dicotómica es nominal. Y la siguiente pregunta es, para una nominal, por el objetivo de estudio, esta variable le quiero hacer análisis estadístico o solo de referencia. No, las variables dicotómicas se toman para tomar decisiones gerenciales. Por ejemplo, vida o muerte de un paciente en la unidad de cuidados intensivos. El código de censura de vida o muerte para definir un índice de sobrevida en los pacientes después de un procedimiento quirúrgico. Entonces, la variable dicotómica siempre es una variable de categoría, pero definida en lenguaje binario. 2 categorías. Es 1 sí, 0 no, siempre. Por lo tanto, por su naturaleza es una variable nominal que se transforma en categoría, que se llama dicotómica. Siempre va a ser, vamos para acá, un entero, 0 decimales. Ahora ese proceso que hice con esta dicotómica, que es la primera, la valid 1,
le voy a poner aquí como código, le voy a poner DIC1. A la hora le voy a poner DIC2 para hacer más fácil este procedimiento, DIC3, DIC4, DIC5. Y para hacer más fácil este procedimiento de ponerle el 1, el 0, lo voy a hacer desde afuera. El 2 lo llevo al 0, miren, el 2 lo llevo al 0, el 2 lo llevo al 0 y el 8 lo llevo a 1. Es lo mismo hacerlo por afuera que hacerlo por dentro, siempre y cuando la variable sea numérica, ¿verdad? Tengo variables, las que son 1, 0, son variables de categoría. Entonces, las dicotómicas, tengo que poner los valores. Las dicotómicas están escritas, se escriben en lenguaje binario. 1 sí, 0 no. ¿Verdad? Entonces valen dos categorías. 1 sí, 0 no. Ahora, como la dicotómica es estándar, fíjense bien en la tabla, ¿cuáles son las respuestas? O sí o no. O sea, la respuesta es estándar, o es la una o es la otra. Quiere decir que esta categoría yo perfectamente puedo generalizarla. Yo la voy a copiar aquí, miren, qué bonito. ¿Y está? Tengo la variable dicotómica, todas tienen categoría 1 sí, 0 no. Todas tienen categoría 1 sí, 0 no. ¿Verdad? Igual, toda variable que se le declara categoría necesita declarar los datos perdidos. En este caso, ¿cuáles son las categorías que valen? 1 y vale 0. Fíjense bien, vale 0. Por lo tanto, el complemento o datos perdidos, ¿cuál va a ser? El complemento es de 2 a 9. ¿Y el 0? El 0 vale en una dicotómica. Entonces el 0 no puede estar en datos perdidos. Porque en una dicotómica solo hay dos respuestas. O es sí o es no. O es 1 o es 0. Si yo pongo el 0, le estoy diciendo al sistema que los 0 son datos perdidos, que no valen. Sí, pero aquí en una dicotómica el 0 es el 50% de la respuesta. Por lo tanto, el 0 no se puede poner en datos perdidos. En una dicotómica no se pone el 0. Si no, los análisis estadísticos salen muy mal. Aceptar. Entonces, como son dicotómicas todas estas variables y tienen la misma estructura, entonces ellas comparten los mismos datos perdidos. Entonces le digo copiar y sombreo acá y los pego. Ahí está la estructura. Miren, la misma datos perdidos para todos, la misma estructura, 1 sí, 0 no, para los valores declarados. Entonces, ahora, el haber llevado todas las variables aquí a la etiqueta, igualita a como está aquí, en la ficha de recolección de datos, a eso es lo que técnicamente se le llama diseño de una base de datos, que significa transferir todas las variables que están en papel, en la ficha de recolección de datos clínicos, transferirlo, introducirlo en un formato electrónico, que es lo que se hace en la computadora a través de un software estadístico que se llama SPSS. Y entre paréntesis, déjeme decirle que los mismos principios que podemos hacerlo con SPSS lo podemos hacer con cualquier software estadístico. Eso no es exclusivo de SPSS, eso es diseño y manejo de base de datos estadísticos, que es un término informático universal. Una vez que están las etiquetas y que aquí también están los códigos, miren cómo usamos los códigos y las etiquetas. Me traslado a meter los datos. Vamos a meter los datos en el otro escenario. ¿Qué dice ahí? Ahí aparece edad en años del paciente. Desde el principio, nombre y apellido del estudiante, procedencia del estudiante, aparece la variable Likert, aparece la edad en años del paciente, aparece la nota 1, aparece la dicotómica 1, la dicotómica 2, la dicotómica 3, la dicotómica 4, la dicotómica 5. Entonces yo estoy preparado ahorita, ya estoy preparado para meter la información necesaria que está en mi base de datos. Ya la puedo introducir porque ya tiene codificada la información que está aquí en un formato electrónico que es el SPSS. Entonces ya puedo introducir todas las boletas y ya tengo la base de datos estadística para hacer todos los análisis estadísticos de la tesis.
Invitamos a los participantes a profundizar los aprendizajes adquiridos en esta videoconferencia viendo la siguiente videoconferencia titulada Tutorial del ejercicio número 1, diseño de base de datos con SPSS. Muchas gracias. Saludos.